Muy bien. Pues el día de hoy vamos a estar cerrando nuestra serie. ¿Se acuerdan cómo se llama esta serie? Bueno, ahí se los pusieron. ¿Cómo se llama? Todo nuevo, así es. El día de hoy vamos a estar cerrando con esta serie y vamos a terminar con esta serie. Durante toda esta serie hemos estado viendo las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, las cosas que Dios ha hablado a nuestras vidas en nuestro pasado, en nuestro presente y el día de hoy en nuestro futuro. ¿Sale? Hemos visto en nuestro pasado cómo Dios perdona y hace todas las cosas nuevas. Borra todos los errores, toda la condenación que podía haber en nuestro pasado y nos da una nueva oportunidad. Después vimos en nuestro presente qué tenemos que hacer hoy, qué tenemos que hacer hoy para que en el futuro nos pueda ir bien. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes y ahí Charlie nos dio unos muy buenos tips y varias cosas que venían en la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el futuro, sobre las cosas que Dios quiere para nosotros en el futuro, las cosas que Dios quiere para nosotros hacia adelante. Y el futuro es algo que nos genera incertidumbre, es algo que cuando pensamos en nuestro futuro, no estamos muy seguros de qué va a pasar, no sabemos qué viene adelante. El conocimiento que tú y yo tenemos del futuro es muy limitado, no sabemos qué es lo que viene para el futuro y eso nos genera incertidumbre. Y la incertidumbre pues es lo contrario a la seguridad, ¿no? No tenemos seguridad de qué va a suceder en el futuro, ¿sale? Es lo contrario a la certeza y lo contrario a la fe. Muchas veces cuando tenemos incertidumbre perdemos la fe en las cosas que Dios está hablando para nosotros y en las cosas que Dios quiere para nosotros en nuestro futuro. Muchas veces no sabemos qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? No sabemos, tenemos tantas preguntas sobre nuestro futuro. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Va a ser suficiente para mantener a mi familia? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? Hay infinidad de preguntas acerca de nuestro futuro que nos generan incertidumbre, que nos generan duda. Y déjame decirte que el futuro y las cosas que Dios tiene para nosotros hacia adelante, Dios ya las tiene determinadas. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Y a lo mejor a ti y a mí nos pueda generar incertidumbre, pero a Dios no. A Dios no le genera incertidumbre. Él sabe perfectamente los planes que tiene para ti, son planes de bien y no de mal. Muchas veces este camino o este futuro o esa visión que tenemos hacia adelante de lo que Dios quiere para nosotros, muchas veces no es muy clara. Es más como una visión, como un anhelo, como un sueño, pero es algo borroso, es algo que no alcanzamos a ver bien, que se ve como que sí es, no es, pero es borroso. Y conforme vamos avanzando en la vida, conforme vamos avanzando en la voluntad de Dios y obedeciendo las cosas que Dios nos ha mandado y nos ha hablado, esa visión que es borrosa sobre nuestro futuro, que no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro, se empieza a quitar esa nubosidad, se empieza a ver más visible y empieza a ser mucho más clara a medida que nosotros vamos obedeciendo. Lo importante es estar en el camino correcto, no hacerse ni a la izquierda ni a la derecha, estar en el camino que Dios te está marcando, en el camino que Dios te está diciendo que vayas, porque Él sí sabe qué viene para tu futuro. Él sí sabe cuáles son las cosas que Él determinó para tu futuro. Nosotros no lo sabemos y para nosotros es algo borroso, nubloso, pero cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos ajustamos a las cosas que Él nos habla y las seguimos, esa nubosidad del futuro se va vislumbrando poco a poco. Y vamos a ver ahí el primer punto. Pero antes vamos a leer Filipenses 3:12. Por favor, si por ahí me pueden ayudar en cabina. Filipenses 3:12. Gracias.
Y esta es la palabra rema de la prédica, es no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el primer punto. No lo he alcanzado aún. No lo he alcanzado aún. Muchas veces cuando hablamos del futuro, nos llenamos de miedo, nos llenamos de inseguridad, de temor, y nos preocupamos por decisiones importantes que tenemos que tomar, ¿no? Como las que ahorita les mencionaba sobre nuestros estudios, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra economía. Y muchas de esas preguntas, Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene el camino marcado para cada uno de nosotros. Pero también en cada una de estas áreas, muchas veces nosotros estamos esperando el momento perfecto. Estamos esperando que en nuestra área económica, a lo mejor en nuestros estudios, a lo mejor en entrar o no entrar a una relación, estamos esperando el momento perfecto. Estamos esperando que todas las cosas estén en orden para poder dar ese paso hacia adelante, hacia algo que Dios quiere para tu vida, porque Dios pone anhelos santos y anhelos buenos en cada uno de nuestros corazones. Y muchas veces dudamos en avanzar o no avanzar, en dar el paso de fe o no darlo. Y es porque tratamos de tener las cosas, que todo esté perfecto, que tengamos todo lo necesario. Pero muchas veces esperando ese momento nunca llega. Y ahí nos quedamos. Y aquí nos dice, ahí nos dice Filipenses que no es que ya lo haya alcanzado, sino que se extiende a lo que viene hacia adelante. No está en ese momento todavía, en ese punto en que quisiera estar, pero empiezo a avanzar hacia ese lugar. Empiezo a avanzar a ese futuro que Dios quiere para mi vida, ese futuro que Dios puso en mi corazón. Entonces, nosotros debemos de ir avanzando. Y muchas veces otra cosa que nos detiene a avanzar, que no nos permite llegar a ese futuro, que nos detiene y que no nos permite alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, es el miedo a repetir errores. Y esto ya lo platicamos un poco en la charla de mi pasado, ¿verdad? Pero déjame decirte o reafirmarte esto. Tu pasado no es tu futuro. Dios ya limpió todo lo que tenía que limpiar. Dios ya dejó atrás todo lo que tenía que dejar atrás de nuestro pasado. Ya quedó atrás. Ya es un borrón y cuenta nueva. Ahora tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas agarrados de la mano de Dios. Muchas veces nos da miedo aventarnos a hacer ciertas cosas, a entrar a un trabajo, a aventarnos a estudiar algo, porque anteriormente ya hemos fracasado en esa área, porque anteriormente ya nos ha ido mal. Nos da miedo entrar a una relación porque anteriormente la regamos e hicimos las cosas mal y nos da miedo intentarlo nuevamente. Pero déjame decirte esto nuevamente y me gustaría que lo anotaras. Mi pasado no es mi futuro. Anótalo. Mi pasado no es mi futuro. Dios ya redimió todo eso. Dios ya hizo las cosas nuevas. Cree que Dios está haciendo las cosas nuevas y avanza en ese sentido. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Al siguiente punto de esta charla, y es: alcanza el propósito de Dios. Alcanza el propósito de Dios. Como lo hablábamos hace rato, tú y yo nunca vamos a tener como tal el conocimiento de qué viene para nuestro futuro, de qué va a pasar en nuestro futuro. Y eso es algo que Dios quiere. Eso es algo que
Dios no nos permite tener el conocimiento de lo que viene en el futuro por buenas razones. Una de ellos es, yo quiero que te imagínate qué aburrida sería nuestra vida si ya supiéramos qué va a pasar en el futuro. Nada nos causaría emoción, nada nos daría esa cosquilla de, ay Señor, yo no sé qué va a pasar, pero ahí te voy. Entonces, muchas veces esa incertidumbre hasta le da emoción a la vida, ¿verdad? Pero también hay otra razón. Dios quiere que nosotros vivamos sin el conocimiento del futuro para que tú y yo podamos vivir por fe, para que tú y yo podamos vivir confiando en las promesas que Dios nos da, para que no tengamos todo asegurado y que no importa la decisión que tomemos, vamos a llegar, para que podamos tomar la decisión de seguirlos. Y tú y yo ya somos libres de toda condenación, ¿verdad? Dios ya nos liberó de toda condenación y ahora Dios puede ser que esté poniendo anhelos nuevos en tu vida, anhelos santos en tu corazón, cosas nuevas que Dios está poniendo en tu vida, sueños nuevos que tú vas a cumplir y que Dios está trabajando en ti. Pero muchas veces en ese proceso nos desesperamos por tratar de alcanzar esas promesas y esas cosas que Dios tiene para nosotros. En ese proceso de estar esperando, esperando las promesas de Dios, nos llegamos a desesperar. Pero déjame decirte que Dios no solamente tiene propósitos para tu vida, porque los tiene y tiene promesas para tu vida y tiene cosas marcadas para tu vida, pero también tiene tiempos para tu vida y tiempos para cada uno de esos planes. Y tenemos que aprender a esperar en esos tiempos. Muchas veces la incertidumbre nos gana, ¿verdad? Pero vamos a leer Jeremías 29:11, por favor, si ahí me ayudan, gracias. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate, en medio de todo eso, de alcanzar esa promesa que Dios tiene para nosotros, Dios nos dice que Él tiene ya todo bajo control. Él nos va a dar ese fin que estamos esperando y que anhela nuestro corazón. Y te voy a platicar una pequeña historia de cómo Jesús enfrenta esta incertidumbre. Porque Jesús fue mandado a la tierra para entendernos, claro, para sacrificarse y entregar su vida por el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos una nueva oportunidad de vivir. Pero también Él se hizo hombre para entender cada una de las cosas que tú y yo vivimos y enseñarnos que se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la tierra. Y déjame decirte, Jesús, todos conocen la historia de Jesús, quiero pensar. Es este ángel que se le aparece a María, su mamá, y le da una promesa de que ella va a tener en su vientre al Hijo de Dios, ¿no? Y un montón de acontecimientos que suceden. Y yo quiero pensar que cuando Jesús nació y mientras Jesús crecía, sus papás le contaban esta historia. Jesús ya sabía que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Ella lo sabía. Y sus papás le contaban y cuando naciste a lo mejor pasó esto y un ángel se apareció y sucedió esto. Y podemos ver en la palabra de Dios que en Jesús Él ya tenía conocimiento del llamado que tenía para su vida. Ya había un anhelo y un fuego incluso que estaba encendido en su corazón. Hay una historia en la Biblia que dice que Él a los 12 años estaban en una festividad y Él se les escapó y se fue al templo. Se fue al templo a estar estudiando, a estar escuchando de la palabra de Dios, a estar hablando incluso de la palabra de Dios. Entonces, en Jesús ardía un fuego. Jesús sabía su llamado y a lo mejor Él ya estaba, ya quiero que eso venga a mi vida. Sé lo que tengo que hacer, sé a lo que he venido y quiero hacerlo. Hay un llamado en mi corazón a lo mejor. Y esa es la última vez que la palabra de Dios habla sobre la infancia de Jesús.
ya no vuelve a mencionar nada hasta 18 años después. Y yo quiero que te imagines esto como un tiempo de espera, que Jesús tuvo que esperar. Tuvo que ser paciente 18 años para empezar a ejercer el ministerio por el cual había sido llamado. Tú y yo tenemos planes y propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas y tenemos llamados cada uno de nosotros. Y a lo mejor tú ya lo tienes ahí y quieres hacerlo y quieres empezar a vivir esas promesas. A lo mejor quieres empezar a formar una familia, quieres entrar a una relación, quieres hacer ciertas cosas, pero a lo mejor todavía no es el tiempo. A lo mejor hay que esperar. A lo mejor todavía no es el momento correcto. Imagínate, Jesús esperó 18 años de esa última vez que nos habla la Biblia, que Él se escapó al templo a los 12 años, hasta que inició su ministerio, 18 años. Que Él ya sabía que tenía un llamado, Él ya sabía que tenía promesas de parte de Dios, pero esperó, pero fue paciente. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo, en esos 18 años? Dice la palabra de Dios que Él crecía y se formaba y se preparaba. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si todavía no es el tiempo, si a lo mejor todavía no estamos listos para entrar a una relación porque tengo 15 años, pero se me cuecen las habas por entrar a una relación, todavía no. Espérate, empieza a hacer lo que te toca, empieza a prepararte, espera pacientemente. Dios tiene esa promesa para tu vida y la va a cumplir. Pero si todavía no es el tiempo, espera. Y en estos momentos de espera, nosotros podemos tener 3 posturas. Podemos irnos hacia 3 posturas. Y vamos al tercer punto, que es extendiéndome a lo que está delante. Y para esto vamos a ir a Salmos 32, del 8 al 9. Por favor, si ahí me ayudan. Gracias. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muy bien. Fíjate, la palabra de Dios nos dice que nos dejemos guiar. Ahí dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Debemos dejarnos guiar. Él nos va a mostrar el camino por el que debemos andar, las decisiones correctas que tenemos que tomar, lo que sí y lo que no. Y después nos dice: no seamos como la mula ni como el caballo. Y me llamó mucho la atención que dijera de estos 2 animales, ¿no? Y me puse a investigar un poquito. Y la mula es un animal que necesita ser arreado, que tienes que estarlo empujando para que haga el trabajo. Tienes que estar o dándole latigazos o moviéndolo, jalándolo para que haga el trabajo. Y muchas veces tú y yo podemos ser mulas. Podemos llegar a necesitar ese impulso, ¿no? Ese que nos estén arreando, que nos volvemos muchas veces pasivos en las cosas que Dios quiere para nosotros. Nos volvemos pasivos y ahí estamos esperando a que las cosas sucedan, a que las promesas caigan ahí del cielo, y nos volvemos pasivos. Nos volvemos pasivos. Y ahí nos advierte el Señor, ¿no? Que no seamos como la mula. Tú y yo debemos de entrar en acción. Dios puede estarte abriendo oportunidades tremendas. Pueden estar pasando adelante de ti oportunidades de trabajo, oportunidades de escuela, oportunidades de diferentes cosas en tu vida. Y ahí se van, porque estamos siendo como la mula, porque estamos siendo pasivos, porque no estamos accionando cuando debemos accionar. Y después nos dice también del caballo. El caballo es un animal con mucho ímpetu, con mucha vigorosidad y con mucha fuerza. No es fácil de domar. Y muchas veces nosotros también somos así.
somos como caballos y queremos adelantarnos a las cosas que Dios tiene para nosotros. Y si Dios tiene ciertos tiempos y ciertas cosas estipuladas para nosotros, queremos adelantarnos a Dios, queremos ayudarle, echarle la mano a Dios y decir, no, Señor, yo creo que yo te echo la mano, sí voy a empezar a tener novia desde ahorita, no importa que tenga 15 años, yo sé que es tu voluntad que tenga una familia, te voy a echar la mano. Nos empezamos a adelantar, empezamos a tomar decisiones adelantadas a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y en este punto puede ser confuso, ¿verdad? Yo te decía que había 3 caminos que podíamos tomar. O podemos ser mulas, o podemos ser caballos, o podemos hacer la voluntad de Dios, seguir el camino que Dios marcó para nuestras vidas. Y puede ser confuso, ¿verdad? O sea, o le entro o no le entro, o avanzo o no avanzo, o lo hago o no lo hago, o sea, ¿qué onda? Y ahí es donde entra Proverbios 3 del 5 al 6. Por favor, si por ahí me ayudan, gracias. Dice, fíate en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú y yo debemos de confiar en las cosas que Dios está hablando a nuestras vidas, en las cosas que estamos aprendiendo aquí, en las cosas que Dios te habla en tu devocional, en las cosas que Dios te enseña en tus clases. Tenemos que confiar en esas palabras. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ni tratar de irnos adelante de Dios, tratar de ayudarlo, tratar de hacer las cosas en nuestras fuerzas, ni ser pasivos y estar dejando que las oportunidades se vayan. Seguir la voluntad de Dios, estar preparados. Nos decían en la charla pasada de Mi Presente, tú empieza a hacer las cosas que tienes que hacer, esfuérzate, sé valiente, haz las cosas para que cuando venga una oportunidad puedas tomarla, pero tómala, toma acción, haz lo que tienes que hacer. Y si me ayuda por ahí alguien del piano, por favor. Gracias. Mira, en la semana tuve la oportunidad de hablar con 2 personas y una de ellas estaba platicándome de que quería estudiar y quería saber un poquito más de la parte de cómo poder mejorar sus ingresos o dar algo más fiable a su familia en un futuro, ¿no? Y tenía esa incertidumbre en su corazón de qué estudiar, cómo me va a ir, qué tal que me aviento y no me va tan bien como yo creía. Y también platiqué con otra persona que tenía en su corazón ese anhelo de casarse, ¿no? De formar una familia, pero pues no veía que nada se moviera en ese sentido, ¿no? O sea, como que nada sucedía, ¿no? Y estaba, de repente, había una pequeña desesperación en ese sentido, ¿no? Y eso me hizo recordar un proceso que también yo pasé, así. Yo veía de repente o sentía en mi corazón como que yo estaba estancado. Me sentía estancado en el ministerio, en las cosas para las que Dios me había llamado. Me sentía estancado, sentía que ni avanzaba, ni iba para adelante y ahí estaba. Y llegó en algún momento en mi corazón desesperación. O sea, yo decía, ¿pero qué está pasando? Señor, yo sé que tú me lo has prometido, yo sé que tú lo has hablado a mi vida, yo sé que es tu voluntad para mi vida, pero no veo que suceda nada. No veo tu mano. ¿Qué está pasando? Y empecé a dudar hasta de lo que más te imagines. O sea, empecé a dudar de las promesas que Dios me había dado. Empecé a dudar de, ¿será que todo esto que estoy haciendo para Dios de verdad lo vale? ¿De verdad es para lo que vengo? ¿Es para lo que estoy aquí? Y cuando estás en ese proceso de esperar y prepararte, es difícil, se vuelve difícil. Uno se desespera y más cuando hay un llamado, hay un fuego y tú dices, yo tengo ese anhelo de formar una familia,
Yo tengo ese anhelo de darle una mejor vida a mi familia. Yo tengo ese anhelo de trabajar en tal lugar, de llegar a hacer tal cosa, de hacer esto, de hacer aquello. Y hay un anhelo y un sueño en nuestro corazón. Se vuelve difícil ese proceso de llegar a esa meta cuando vemos que las cosas no suceden, cuando vemos que las cosas no avanzan como nosotros quisiéramos. Y en medio de todo esto, ahí leí un versículo que me llenó de aliento y de vida nuevamente en estos tiempos, y es Isaías 43:18. Si me ayudan, por favor. Gracias. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y es un resumen muy bueno de esta serie. Las cosas que estaban en el pasado ya quedaron en el pasado. Ya, ahí fue. Porque muchas veces, incluso en este proceso, yo sentía condenación por errores que había cometido en el pasado. Y me sentía, tal vez por esto no está avanzando mi ministerio, tal vez por esto el llamado que tú tenías para mí, Señor, a lo mejor ya se perdió. Por las cosas en las que me equivoqué, por las cosas que hice mal. Pero no, Dios hace nuevos caminos, abre nuevos caminos. Y ahí dice, si me regalan tantito más el versículo, por fin. Y ahí dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Las cosas que Dios está haciendo en tu vida van a salir a la luz. Lo que está trabajando en tu vida va a salir a la luz. Es un proceso de preparación, es un proceso de crecimiento, a veces de maduración que necesitamos tener para llegar a esa promesa que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces no vemos todo lo que Dios hace tras bambalinas. Muchas veces no vemos todo lo que por detrás Dios está actuando en nuestras vidas. Todas las cosas que Dios nos ha estado preparando. A lo mejor hoy no lo entiendes, no lo entiendo, no sé por qué estoy viviendo este tiempo, no sé por qué no logro llegar a donde tengo que llegar, pero tal vez es un tiempo de preparación. Tal vez es un tiempo que algo Dios está tratando y haciéndonos madurar. Y tenemos que ser fieles en ese proceso, tenemos que perseverar, tenemos que hacer lo que nos toca, como nos decía Charlie, esforzándonos y haciendo lo que tenemos que hacer. Pero también tienes que confiar en el futuro que Dios tiene para tu vida. Si Dios te está llamando a hacer algo, Él te va a dar los recursos y las formas para sacarlo adelante. Él se encarga de eso. Confía en que Dios va a obrar. Si te está llamando a estudiar algo, hazlo. Él se encarga de darte el conocimiento. Él se encarga de darte la forma. Si Dios te está llamando a formar una familia y estás en tiempo y ya es un anhelo en tu corazón, da el paso de fe. Hazlo. Empieza a hacer las cosas. Si todavía no es tu tiempo, pues aguántate tantito. Sigue orando, hermano. Pero así es Dios. Cuando Él nos llama a algún lugar, cuando Él pone un anhelo en nuestro corazón, un sueño, no es para frustrarlo. No es para que quede atorado en nuestro corazón y sintamos que no cumplimos esa meta. Cuando es un anhelo santo, cuando es un anhelo que viene de su parte, Él te va a dar lo necesario, las herramientas necesarias para sacarlo adelante. Entonces, te invito a que tengas esa fe, a que confíes en que Dios tiene el control de tu futuro, de las cosas que tiene preparadas para ti. Son cosas buenas, son cosas que tú mismo te vas a quedar sorprendido. Te vas a quedar sorprendido de las cosas que Dios va a hacer en tu vida, de las cosas que Dios tiene preparadas para ti.
Y ahí te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, el día de hoy queremos poner este conocimiento en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en tu palabra, Señor, en las cosas que has hablado y prometido, Señor. En los anhelos que tú has puesto en mi corazón, Señor, yo sé que están ahí para que los cumpla, Señor, para que podamos llegar a esos anhelos, Señor. No es para frustrarlos, Padre. Padre, yo te pido que llenes mi vida de fe, de la certeza de que tú vas a darme las herramientas, de que tú vas a abrirme puertas, Señor, de que tú me vas a sustentar, de que tú me vas a apoyar para llegar a esa meta, Señor, para llegar a ese futuro que tienes para mí. Y cuando llegue ahí, Señor, vas a darme una nueva visión, vas a darme un nuevo sueño, más alto, más grande, porque tú nunca dejas de darnos cosas, Señor, nunca dejas de visualizarnos en más cosas, Señor. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, si de repente he querido adelantarme, he querido hacer las cosas en mis fuerzas, Padre, ayúdame, te lo pido. Ayúdame si no he tomado las oportunidades y las he visto pasar frente a mí una y otra vez, Señor. Ayúdame a tomar acción, Padre. Hoy me pongo en tus manos, Señor, y te pido que tú me ayudes, Padre. Ayúdame, Señor, y yo confío en ese futuro, Señor, en esa visión que tú tienes para mi vida en el futuro, Padre. Ayúdame a caminar con fe y con certeza hacia ese futuro que tienes para mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.